el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Hoy tenemos un tema especial, se llama el libro de la vida. Parece raro, pero está en la Escritura. Apocalipsis capítulo 13, del verso 8. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres, esta es la bestia, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. O sea que hay unos que están inscritos para ir al cielo y los que no están inscritos lamentablemente no irán. Apocalipsis capítulo 17, verso 8. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando nosotros llegamos al libro de Apocalipsis y vemos dónde van a ir las personas, entonces nuestro corazón se debe fruncir de temor. Porque nosotros no sabemos quiénes están inscritos en el libro de la vida, pero cada persona tiene que asegurarse de tener su libro inscrito. ¿Cuál es ese libro de la vida? Al libro de la vida también se lo llama el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Este libro es uno escrito por Dios desde el inicio de la historia de la humanidad. Contiene los nombres de todas las personas que serán salvas del juicio eterno y heredarán el reino de los cielos. En el día de hoy encontramos muchísimos libros de diferentes autores, libros de todo tipo, para todos los gustos, para todas las necesidades. Hay libros de estudio, hay libros de medicina, hay diccionarios, hay comentarios, hay libros científicos, hay tantos libros en el mundo que el hombre nunca alcanzará a leerlos en toda su vida, por más que sean buenos lectores, por más que sean buenos libros interesantes, porque cada vez siguen saliendo más libros, porque los descubrimientos no paran. Dios también tiene un libro. Ese es un bestseller. Es el libro más importante y es el libro más vendido del mundo. Y se llama el libro de la vida, la Biblia. Filipenses capítulo 4, versos del 1 adelante. Filipenses es la carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses y dice así en el capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes
a estas mujeres. Estas mujeres eran intercesoras, estas mujeres eran colaboradoras de Pablo, pero vivían peleando entre las dos. Te pido que ayudes a estas mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Conmigo también combatieron con Clemente y también los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Este libro contiene nombres de aquellos que por la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo han alcanzado la vida eterna. Y en esta ocasión, como dice Filipenses 4, del 1 al 3, que ya leímos, hace referencia a personas que creen en el Evangelio y afirma que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, porque el único requisito para inscribir tu nombre en el libro de la vida es creer en el Evangelio. El libro de la vida es un libro de naturaleza celestial, por lo que habla de las condiciones del cielo. Y todo ese material que compone el libro, que es único. Es único porque es un libro celestial, porque está en el cielo. Y también la escritura es única, porque así como hay lenguas celestiales, también hay escrituras celestiales. Recordemos que Daniel tuvo que interpretar con la ayuda de Dios el mensaje que fue escrito en la pared de un salón donde estaba Belsasar con toda su corte, con las prostitutas más, tomando en las copas que habían traído de Jerusalén del templo. Dice Daniel 5:5, y en aquella misma hora, dice, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey y todos los que estaban ahí estaban mirando esa mano que estaba escribiendo en la pared. Este mensaje era inquietante, porque el mensaje era de Dios y no había persona que pueda interpretar el mensaje. El banquete, como dije antes, era un banquete blasfemo de Belsasar, el rey. Tenían invitados ahí 1000 de sus príncipes y en presencia de él bebían vino en las copas que habían traído del templo de Jerusalén. Cuando ya estaba él ebrio, con el gusto en el vino en la boca, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Y entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y ellos sin ningún temor, sin ningún respeto, bebieron. Todos bebieron, el rey, los príncipes, sus mujeres, las concubinas, y alabaron a sus dioses, dioses de oro, dioses de plata, dioses de hierro, dioses de madera y de piedra que ellos estaban acostumbrados a adorar. Así que cuando llegamos al libro de Daniel, Nabucodonosor ya no era el rey de Babilonia, ya había muerto. Estaba el nieto. Y este hombre fue asesinado posteriormente debido a que su gobierno era arbitrario y escandaloso. Pero ese momento que apareció la mano escribiendo, las piernas, las rodillas, dice que chocaba una con otra. ¿Cómo sería la tembladera y el color pálido de su piel al ver unos dedos escribiendo en la pared? Llamaron para saber qué decía esa escritura y el único que supo fue Daniel, porque Dios, Espíritu Santo,
le dio la interpretación. Mene, mene, tekel, upasin, que quiere decir, ha sido pesado, te faltó peso. Porque ¿sabe usted que Dios nos pesa? Pero no nos pesa así como nosotros vamos a la balanza y gritamos, ¡ay, subí 1 kilo! Me voy al ayuno intermitente. No nos pesa así. Nos pesa de manera diferente. Cada persona es pesada de manera diferente. Por eso es que este libro tiene requisitos y también tiene beneficios. Porque el primer requisito para estar inscrito en este libro es tener fe en el Cordero. Apocalipsis 21:27. Dice, no entrará en ella, en la ciudad santa, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí adquiere el libro un nuevo nombre, que es el libro de la vida del Cordero. Y la palabra Cordero nos recuerda el altar donde se ponía el Cordero, el sacrificio, porque ese Cordero que se ponía en el altar señalaba a Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Inclusive cuando estaba Juan Bautista con sus discípulos y vio pasar a Jesús, le dijo a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La Jerusalén celestial, la ciudad de Dios, tiene un libro que se llama el libro de la vida. Y este libro tiene un registro de nombres que están garantizados para entrar a la ciudad. Una ciudad que tiene características únicas porque es la morada de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis y vamos a ver la fidelidad de las promesas de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versos 5 y 6. Veamos la fidelidad de Dios. Dice ahí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese, nosotros venimos sucios al Señor, manchados por el pecado, y Él nos lava con su sangre. Luego nos da vestiduras blancas y luego se siente orgulloso de nosotros y nos muestra como propiedad suya. Por eso dice que a los lavados Él los va a confesar delante de su Padre. Aquí nosotros tenemos que confesarlo a Él, delante de las amistades, delante de los colegas, delante de la gente que se burla. Tenemos que confesarlo para que Él nos confiese delante de su Padre y delante de sus ángeles. Por eso dice, el que tiene oídos, oiga. 2 oídos para cada cabeza, a veces tonta y torpe. 2 oídos. Este mensaje está siendo dirigido a la iglesia de Sardis y luego se convierte en un mensaje para todas las iglesias, y un creyente logra llegar o logra ser un vencedor. Ese vencedor es el que vence el mundo con sus ofertas, es el que vence el orgullo y la vanagloria de la vida. La iglesia de hoy en día es una iglesia que coquetea con el mundo. A la iglesia de hoy en día le encanta un evangelio light, pero eso no existe en la palabra. No hay nada light en la palabra. El evangelio es uno,
Por eso el apóstol Pablo dice, el que predique otro evangelio sea maldito, porque no hay más que un evangelio. Y si nosotros recibimos un evangelio aguado, vamos a pensar que el evangelio no tiene valor. El evangelio es lo más grande que hay. ¿Qué es la vanagloria de la vida? ¿He escuchado eso? Estoy harto de la vanagloria de este artista. Hay algunos artistas que son pedantes, porque se vanaglorian de su talento, se vanaglorian de que solamente ellos hacen las cosas bien, los demás no saben. Entonces le falta humildad a ese artista. Así es como se va cometiendo grandes errores y comienzan a mostrarse la gente orgullosa. Hay vanagloria, la jactancia también es junto a otros de la misma familia, la vanidad, el orgullo, la pedantería, el engreimiento, describen una cualidad espiritual del hombre que a Dios le resulta inmundo. Ningún creyente debería ser merecedor de tales calificativos, sino ser todo lo contrario, porque dice que Dios resiste al orgulloso, lo mira de lejos así y lo resiste, pero sin embargo Él da gracia al humilde. ¿Quiénes suelen ser algunos culpables de jactarse? En la Biblia nosotros encontramos a los líderes religiosos y están como ejemplo para los líderes religiosos de todos los tiempos, porque estos que están en la Escritura eran culpables de orgullo religioso. La intolerancia religiosa de los fariseos era muy marcada en el tiempo de Jesús. Eran intolerantes con el pueblo. Decían estos, el pueblo es ignorante, el pueblo es chusma. Ellos se consideraban el pueblo elegido y los beneficiarios de las promesas especiales del pacto. Pero los que eran encargados de enseñar al pueblo se consideraban superiores a todos los demás. Y en su presunción vanidosa se volvieron orgullosos, se volvieron jactanciosos, se volvieron excluyentes en su egocentrismo y dejaron de representar a Dios ante las naciones. Dios ha dicho que el mundo nos conocerá ¿cuándo? ¿Cómo conocerá el mundo a los suyos? Por sus frutos los van a conocer. Los frutos son los que muestran la identidad de un verdadero creyente. Recuerden que en la iglesia primitiva tenían amor los hermanos unos con otros y los otros al ver el amor se iban agregando. Se iban agregando. Porque ellos también venían heridos, lastimados del mundo y querían experimentar el verdadero amor. Dios envió a sus profetas para advertirles, para prevenirlos contra ese espíritu de jactancia, pero en vano, porque el egocentrismo había sido elevado a un nivel muy alto. Por eso fueron llevados cautivos, por eso fueron hechos esclavos. Y cuando Jesús vino, también encontró mucha jactancia entre el pueblo, pero en medio de los dirigentes religiosos, y previno al pueblo. Le dijo al pueblo, guárdense de los escribas. En otras palabras les estaba diciendo, cuídense de estos hipócritas. Cuídense de los escribas que gustan andar con la ropa larga. Les encanta que la gente los salude en las plazas.
y les entreguen en la sinagoga, en la iglesia, los primeros asientos. Y también quieren sentarse en los primeros asientos en las cenas. Pero estos, dijo el Señor, devoran las casas de las viudas y con pretexto de hacer largas oraciones, estos van a recibir mayor condenación. Esto siempre ha hecho la iglesia. Así creció la iglesia católica. Así se hizo rica, porque era adulada por los reyes, les vendían terrenos en el cielo, y a las viudas, pobres viudas, con oraciones largas, les sacaban sus bienes. Una de las parábolas más importantes del Señor Jesús tiene que ver con la vanagloria, la presunción, la petulancia, y está en el libro de Lucas, capítulo 18, del verso 10 adelante. Ahí está registrado en la Escritura y dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era publicano. Es decir, trabajaba para el imperio. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Los otros hombres son ladrones, son injustos, son adúlteros. Gracias te doy porque no soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni levantar su cabeza, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Les digo, dijo el Señor, que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Un ejemplo de vanagloria. Es natural que reconozcamos cosas buenas en nosotros y es natural también que otros reconozcan el trabajo de otros. El elogio, la felicitación ajena nos anima a perseverar y tratar de mejorar. Pero si nos hacemos esclavos de la aprobación ajena, podemos dejarnos llevar por el vicio de la vanidad y vamos a terminar haciendo ruido, porque la vanagloria es el deseo desordenado de la alabanza de otros. Hay diferentes tipos de vanagloria. Hay una clase de vanagloria que es grotesca y es la jactancia, de los que todo el tiempo hablan de sí mismos. Hay gente que no se puede hablar con esa persona. Si la persona no tiene la palabra y no está hablando y no está explicando, se duerme. La halla fea la reunión, porque siempre está hablando, siempre están mostrando sus logros, sus teneres, porque están tratando de llamar la atención con su comportamiento. Quieren ser el centro de las miradas. Y hay otra vanagloria que también es sutil. Esta se aplica a aquel que no quiere ceder en una discusión, no quiere reconocer que se equivocó, no quiere dar marcha atrás y siempre encuentra motivos para pelear y para discutir, porque no puede ser que otro sea el centro de la conversación, el centro de la reunión. Así que todos necesitamos saber que todo lo que somos no tiene tanto mérito, porque
porque no son nuestros. Los dones, las habilidades, los talentos, la gracia viene de Dios. Y son regalos. Y todo eso que Él nos da, nos exige a cada uno de nosotros a ponerlo al servicio de los demás responsablemente. Debemos buscar la aprobación de Dios. Eso es lo más importante. Que Dios nos conozca, que Dios nos escuche, agradándole al Señor en todo. Porque sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Normalmente el neófito quiere que todo el mundo le conozca. Un predicador que empieza joven quiere que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo lo alabe, que todo el mundo diga, ¡ay, qué bueno que predica este muchacho! Porque es nuevo, es neófito. Dice la Escritura, no pongan en autoridad un neófito, porque va a caer en condenación del diablo. Quiere decir que el enemigo lo va a hacer caer cualquier rato con el orgullo. Por eso es que los neófitos tienen que esperar su turno. Porque predica y quiere que todo el mundo le diga, ¿qué tal la predica? Buena. No le importa de dónde la copió, buena la predica. Eso es lo que le gusta. Por eso dice la Escritura que el sabio no se gloríe de su sabiduría, que el fuerte no se gloríe de su fuerza, que el rico no se gloríe de su riqueza, que el que se gloría, gloríese del Señor en conocerme y entenderme que yo soy Dios y que fuera de mí no hay otro. La gente rica y famosa a veces peca de jactancia. Y algunas personas adineradas que han triunfado en la vida son dadas al orgullo, a la intolerancia, a la vanidad y a la jactancia. Generalmente son personas a quienes les llegó la fama y el éxito sin esforzarse, sin merecerlo. Los que han tenido que trabajar para lograr fortuna y fama, generalmente se mantienen humildes y no viven jactándose, porque lo que han conseguido les ha costado sudor. La Biblia dice acerca de la jactancia por las riquezas en Deuteronomio capítulo 6. Toda la Biblia habla de esto. Nos vamos al Antiguo Testamento, allá habla. Nos vamos al Nuevo Testamento, habla. Por todas partes habla. ¿Qué dice Deuteronomio 6, del 10 al 12? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas, no norias, cavadas que tú no cavaste, viñas, olivares que no plantaste, y luego que comas, dice, había una advertencia, y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Nunca. Aquí hay una advertencia que fue para el pueblo de Israel. Ellos iban a entrar a poseer la tierra y al conquistar la tierra iban a tener todo eso. Olivares, frutales, cisternas,
Todas esas cosas. Por eso les dice, cuando coman y se sacien, no se olviden. No se olviden de dónde los sacó el Señor. Porque está escrito en la palabra que Él es el que da el poder y la fuerza para hacer la riqueza. Y no añade tristeza con ellos. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.